Vamos a continuar con la ponencia de José Andrés Gallego, el cual desgraciadamente no ha podido venir con nosotros por encontrarse enfermo. Entonces la profesora Romero Samper ha decidido dar unas líneas generales de lo que iba a comentar el profesor en la tarde de hoy. Voy a presentar, aunque no esté presente, valga la paradoja, al profesor Andrés Gallego, que tampoco necesita presentación. Tercera vez que digo esta palabra, porque realmente es otro de los buques insignia de la historiografía española y lamentablemente pues sufre una neumonía y no ha podido ni siquiera conectarse, no está en condiciones de conectarse, pero me envió su ponencia, que yo voy a resumir como buenamente pueda, con lo cual le pido disculpas primero a él y luego a ustedes. Esto de todas maneras se verá reflejado en una publicación más adelante, y es un estudio sobre la repercusión del bloqueo napoleónico en Asia, basado fundamentalmente en documentación del archivo Álvaro de Bazán, pero puedo asegurar que de otros muchos archivos, porque el profesor Andrés Gallego es una máquina de investigar y allá donde va pues vuelve patas arriba cualquier papel que encuentre debajo de cualquier piedra, o sea, encuentra archivos donde no los hay, y los almacena los datos durante décadas y las saca cuando es preciso. Esta característica, unida a su capacidad para relacionar diferentes temas, pues es lo que hace especialmente complejo para mí hacer un resumen de esta ponencia. Ya Jorge ha señalado una cuestión, que es la movilización de los recursos privados ante la limitación de los barcos regios. Algo de esto vamos a ver en las lejanas Islas Filipinas, y el estudio tiene como punto de partida cómo corrían las noticias en la monarquía hispánica. Si alrededor de 1800, la pregunta de fondo es las relaciones humanas entre los súbditos de la vastísima monarquía hispánica habían llegado a conseguir una unidad cultural entre todos estos habitantes tan variopintos. Como esas relaciones dependían de la comunicación, y esa comunicación pues ya de por sí era dificultosa, podemos imaginar que el bloqueo continental y la guerra pues complicaron mucho más, si cabe, más difícil todavía, esa relación. Veremos al final que las noticias de la guerra de independencia llegan a Manila pues prácticamente con un año de retraso, con 10, 11 meses, como poco 6 meses, y se encabalgan los acontecimientos. La comunicación se divide en tres partes. En la primera se habla del marco en que se desarrollan esas comunicaciones, esas condiciones. La segunda, qué pasó en esos años del bloqueo de 1806, 1807, quién capturaba a quién, qué triquiñuelas había por debajo. En la tercera pues veremos qué sucedió con esas noticias de la guerra. Empezando por el principio, cuáles eran esas condiciones, pues ya a mediados del siglo XVIII había, como sabemos, por lo menos los que estudian estos temas, muchos partidarios de sustituir la ruta a través del Pacífico, de Manila a Acapulco, por la ruta antigua, digamos, del Índico. Y esto no es que lo dijeran pues los barcos mercantes, los civiles, sino que del seno de la propia Marina Real se defendía que era mejor llegar por el Índico, porque hicieron un ensayo y vieron que se ganaba tiempo y seguridad, y sobre todo se esquivaba los monzones, haciendo el calendario más flexible y haciendo que se retardara menos la navegación. Pero siempre hay una contrapartida a todo, ¿no? Y la toma de la ciudad de Manila por los británicos en 1762 había puesto de relieve
que ese flanco estaba bastante descubierto y que en definitiva no había dinero suficiente y era imposible mantener en todo el archipiélago una escuadra, por más que se aumentara el situado, el dinero destinado a defensa que venía de la Nueva España en la nao anual. Y además, bueno, pues la situación se complica a raíz de los acontecimientos que vamos a ver, ¿no? Cuando a partir de 1763 pues entran en el terreno también los franceses, que en teoría debían de ayudar a proteger la marina de Carlos III y luego de Carlos IV. Ante esta escasez de recursos, pues a qué se va a acudir, a algo que ha apuntado Jorge, con un nombre un poco más fino y elegante, pero nosotros vamos a hablar del corso. Entonces se va a recurrir al corso para esas funciones, ¿no? A comienzos del 19, el gobernador de Filipinas ya tenía a su servicio unas cuantas lanchas que se autofinanciaban, vamos a decirlo de nuevo elegantemente, porque la subsistencia de estos marinos dependía de lo que consiguieran apresar. Por lo tanto, este era un oficio de marinos pobres, de lanchas, de barcos pequeños, de no buques de gran porte, y su autonomía era reducida y dependían de un puerto amigo donde pudieran acogerse si corrían peligro o amenazas o si necesitaban abastecerse. En el siglo XVI, además, pues Felipe II decide dejar en paz a los indígenas que no le aceptaran libremente como rey. Aprovechan los caudillos muslines para entrar también en juego, pero el punto central del cambio de situación es, como he apuntado antes, la conquista de Manila de 1762, que hay que decir que no formó parte de la estrategia de guerra, sino en la medida en que los británicos entendían la guerra para sacar provecho a cualquier precio. Quiere decir que no tenían exactamente voluntad de conquista, y además cuando la saquean no se encuentran lo que esperaban, pero deciden pues hacerse al menos con alguna de las islas y prolongar hasta el oriente el comercio que ya estaban llevando a cabo en el Océano Índico y que llegaba hasta el Cantón. Y a partir de ese punto es cuando aumentan las andanzas británicas por esos mares y también los peligros para los españoles. ¿Por qué? Porque esas aguas entre islas pues están llenas de bajíos, de escollos, es decir, que obligan a un itinerario muy preciso que los británicos acaban conociendo, lo cual aprovechan para apostarse en esos lugares, en esos estrechos, y emboscarse amenazando a los barcos españoles con muy poco margen de error. Desde luego la Armada española no se había quedado de brazos cruzados, y en 1772, antes por tanto de todo lo que va a venir después con Napoleón, pues ya están planeando otras opciones, otra serie de rutas, pero son los comerciantes de Manila los que se oponen a estas otras rutas. ¿Por qué? Pues precisamente porque les impedían hacer contrabando. Ellos, una vez salidos de Manila, se metían por aquellos vericuetos y empezaban a comerciar ilegalmente con otros puertos, a cargarse de otras mercancías, mientras que estas alternativas oficiales pues les iban a impedir realizar el contrabando. El único barco, el galeón de Manila que había, el Magallanes, además estaba en bastante mal estado, no había, normalmente tenían que haber sido 2 barcos, en estas fechas solo hay uno, y tiene bastantes dificultades. Y el trienio que media entre Trafalgar en 1805
y el cambio de alianzas en 1808, cuando Napoleón cambia de ser amigos, se convierte en enemigo, y al contrario, los británicos pasan de ser enemigos a aliados, que es como digo yo, para habernos matado, pues hacen que literalmente la monarquía española se convierta, dice el profesor Andrés Gallego, la expresión es suya, en un enorme queso lleno de agujeros por donde los británicos jugaban como gatos con las embarcaciones fieles de don Carlos IV de las Españas. Y en las Filipinas, pues exactamente lo mismo. La captura de la fragata francesa Semillant, el 1 de agosto de 1805, pone en alerta, hace peligrar al Magallanes, al navío, y hace pensar que hay que adelantar la partida para que no lo capturen los ingleses, pero los ingleses saben perfectamente todas estas cosas y se van a adelantar. Llega una fragata inglesa, la Gavia, que por el nombre pienso que había sido previamente una fragata española capturada por los británicos, mantenían el nombre tal cual, y Barcaistegui, que era el encargado de tomar las decisiones, pues pensó en hacer fondear al Magallanes, hacerle seguir una ruta diferente. En lugar de San Jacinto, en la isla de Ticao, pues piensa en mandarle al puerto de Barreras Coloradas para despistar a los británicos, que seguirían acudiendo al puesto que era tradicional. Pero a pesar de eso, pues la Gavia seguía merodeando, tenía que fondear en algún sitio. Barcaistegui pide barcos para ir por ellos, con los acostumbrados retrasos burocráticos. Cuando llegan los británicos ya se han ido, llevándose sus presas a otra parte, en fin, que aquello es un desastre. Y encima ven un barco a lo lejos y dicen, no, que vienen los ingleses a Manila, y luego resulta que no era inglés, sino que era, ojo, americano de los Estados Unidos, en las Filipinas, ya por esas fechas. O sea, no sabían distinguir ni una bandera de otra, ¿no? En fin, que empiezan a acumularse los desastres, y los comerciantes, ante el Magallanes, que hace literalmente aguas, pues deciden comprarse un navío por su cuenta, cargar una tercera parte, pero ni aún así, porque ese barco también se hunde, y los corsarios apresan además el Príncipe Fernando, el Palas, apresado por la Gloria, otro barco británico con nombre muy español, y los españoles en Filipinas acuden a una fragata francesa que había por ahí, que era la Canonier, y después de todas estas aventuras, de ser reparado, pues el Magallanes finalmente consigue llegar a Acapulco. Bueno, y esto debía de volver otra vez a Manila cuando se comienza la guerra de independencia. Ahora, ¿cómo llegan a Filipinas las noticias de 1808? Desde el motín de Aranjuez en el mes de marzo, la proclamación de Fernando VII, el 2 de mayo, el comienzo oficial de la guerra contra los franceses. Pues, como he dicho, estas noticias llegan a Manila en febrero de 1809, ni más ni menos. Y el 19 de febrero, o sea, pues 11 meses después, si no me equivoco, era proclamado rey en Manila Fernando VII.
este chico tan majo que se llevaba tan bien con su padre, tan buen hijo que era. Bueno, felicidades, papá. Bueno, como digo ya a mis alumnos. En mayo, estoy hablando de 1809, llega una goleta francesa a las Filipinas afirmando que Napoleón había finalizado la conquista de España y dirigiendo una carta al gobernador de la isla de Francia, Île-de-France, en París, donde intimaba al gobernador de Filipinas aceptar el nuevo orden para felicidad de todos sus súbditos que habían pasado a serlo de Bonaparte. Ya sabemos que lo que quería Napoleón en todo momento era la felicidad de los españoles. Estaba cargado de buenas intenciones que, como se sabe, son las que pavimentan el camino del infierno. Poco antes de llegar a Mindoro, esta goleta francesa, pues el 10 de mayo llegan las noticias de la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino. No había podido llegar antes debido a los monzones, para que eligieran unos representantes de Filipinas para incorporarse a la Junta Central. Cuando llega esto, los de la Junta Central ya se habían disuelto y ya estaban empezando a convocar las Cortes de Cádiz. Es decir, que no les da tiempo a pensar cómo hacer una cosa cuando está ya sucediendo otra diferente, ¿no? A veces los acontecimientos, las comunicaciones se acortaban un poco y a estos pobres se les juntan las noticias de que tienen que mandar representantes para la Junta Central, con que la Junta Central se ha ido a la isla del León, con que se van a reunir las Cortes, y esto sucede en 4 días, se enteran de lo mismo, ¿no? de estas cosas tan diferentes, con lo cual poco más que no saben qué hacer, ¿no? Y para concluir, y resumiendo mucho estas 19 páginas, pues no había tiempo, primero, para decir más, y segundo, para llevar a cabo la elección de estos representantes, con lo cual, cuando se abren las Cortes, en septiembre de 1810, ¿qué se hace? Pues el recurso que se hizo con otros habitantes de las provincias españolas, es decir, nombrar diputados suplentes entre los filipinos residentes a la sazón en la ciudad de Cádiz, que eran 2, y uno era un rico comerciante, Ventura de los Reyes, que tomaría posesión de su escaño ya en diciembre de 1811. Por esas fechas ya había comenzado la rebelión de la Nueva España. Bueno, algunos dicen no, proclaman la independencia del gobierno de José Bonaparte, y se corta esa unión con los puertos de Veracruz y Acapulco, y por tanto el flujo mercantil que llevaba de Cádiz a Manila y a la inversa, y también a Cantón. El 7 de julio de 1810, el propio gobernador de Filipinas había pedido que se suprimiera el galeón anual, y el 20 de marzo de 1813, el representante de Filipinas pedía que se diera libertad a los comerciantes isleños para arreglarse por su cuenta, lo que hemos dicho, la iniciativa privada ante la impotencia total, y fletar buques a su costa con destino a la Nueva España. El 14 de septiembre se aprobaría aquello y los buques filipinos debían de llegar a Acapulco, o a la costa de México, no seguir la ruta del Índico. Pero el galeón llevaba el situado, la plata novohispana necesaria para mantener la autoridad real en el archipiélago. Y eso era otro problema que no cabía desdeñar y que nos llevaría muy lejos. Muchas gracias.